Bienvenidos a este programa de Referente Podcast. Después de muchísimo tiempo de ausencia, pues estamos de vuelta y les agradecemos que estén con nosotros. Para Nos fuimos a vacaciones a Hawái. No queremos influir en las elecciones del 2 de junio. Fuimos a recorrer. Nos tuvimos que ausentar un poquito, pero hoy traemos un temazo muy interesante, que es el de... Vamos a hablar acerca de la música. ¡Bienvenidos! Vamos a ver algunas definiciones y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia personal, porque han de saber que los tres tenemos influencia musical. Cada uno en... No somos profesionales, pero... Que de músico, poeta y loco... Algo todos tenemos un poco. Ah, caray. Sí. Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de Referente Podcast. Pues muy bien, vamos a empezar hablando de este tema que pues a todos nos encanta, que es la música, el tema musical. Y pues no sé quién nos quisiera abrir el tema contándonos pues de dónde viene esa inspiración. El Josh. A ver, Josh, tú cuéntanos. Pues cuenta la historia que cuando nací y me dieron la nalgada, empecé a cantar. Empecé a sonar una melodía muy bonita. Todos hemos tenido contacto con la música. Aquí, como ya decíamos ahorita, los tres nos encanta la música. Y todos, o casi todos, no sé, nacimos en un hogar cristiano donde casualmente se canta mucho. Bueno, antes de entrar en eso, quisiera, si les parece, traer una definición de la música. Okay. Y vamos a tomar como base a la RAE, al diccionario de la RAE. Muy bien, adelante. Dice... Muy mi amiga la RAE. Un par de... Sí, amigaza tuya, le encanta. O sea, Claro. Todos los años está pendiente de qué palabras se agregan a la RAE. Ándale. Traerlas a colación. Y si hay uno por ahí que no le gusta, inmediatamente les mando un correo diciéndoles, quítenme esa palabra chafa, por favor. Dice, según la RAE, que es melodía, ritmo, armonía, estos combinados. Otra definición dice, arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Otra definición dice, esta no es de la RAE, pero me gustó mucho esta, dice, la música es el arte del bien combinar los sonidos. Ah, qué bonito. Fíjate ¿Cómo la ven? que, complementando un poco, cuando yo estudiaba música, una maestra de solfeo dijo que la música era el bien combinar los sonidos con el silencio. Perdón, Sam. Perdón, Chacho. ¿Solfeo dijiste? ¿Qué es eso? Bueno, el solfeo es la lectura de la notación musical, que involucra varios... No vamos a dar una clase aquí de música, pero para entender la música, para entender la notación musical, leer las notas, interpretarlas y poder ejecutarlas. Eso es. Pero después estaba viendo una película de Disney, Fantasía, y el personaje, la voz en off que salía en la película, decía justamente la misma definición y dije yo, la maestra se la chutó de ahí. Entonces, pues ya. Por ahí salió. Pero qué interesante saber que Arte. no es nomás el arte y la disciplina, pero no nomás del sonido, sino también el silencio. Qué interesante que a veces consideramos nomás Y la del parte bien, ¿no? Bien combinar. Pero no nomás el sonido, sino el silencio. Es tan importante el sonido como el silencio, porque el silencio es lo que le da orden, es lo que le da sentido a lo que estamos tocando o cantando, escuchando. Y creo que eso también lo podemos traspolar a la vida. También el silencio es lo que le da ese orden o ese sentido, no es nomás el sonido. Así es. El sonido del silencio, dice la canción de Alex Campos. Bueno, que tengo medio vetado. Sabrás que hay un artista contemporáneo que no recuerdo ahorita su nombre, que grabó un disco que se llamaba El Sonido del Silencio, y justamente son como 50 minutos de silencio. Literal. Literal. Oye, es arte contemporáneo. Está como esas obras de arte moderno que hay hoy que... Sí, ay, no Dios lo vamos mío. a... No nos vamos a meter en eso. Algo que me pareció interesante es que encontré algo en la red de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir música. Estamos también hechos también de instrumentos. Por ejemplo, las cuerdas vocales los podemos considerar instrumentos de cuerda, como bien el nombre lo dice. Sí. Como instrumentos de percusión podemos considerar nuestras manos y nuestros pies porque logran percutir. Cuando se tocan entre ellos o tocan otras partes de nuestro cuerpo. Hasta la panza. También funciona perfecto, sobre todo cuando está bien
bien bemba, así bien lleno. Y luego, por último, también, por ejemplo, también nuestra boca, nuestros labios logran silbar y se puede considerar también como instrumentos de viento. Entonces, qué interesante. Oye, pues yo recuerdo una exposición de música donde el percusionista golpeaba cuerpos. No sé si lo llegaron a ver alguna vez. No. Y con micrófonos. Me ha tocado de un las poco copas. extraño. Copas. Bueno, sí, lo de las copas. Sí. Este era como... O sea, que panza, sí, panza, buche, muslo, sí, pierna. Con unos micrófonos especiales y el amigo haciendo ahí la sinfonía de la panza, no sé. Pero qué poderosa y qué interesante es la música. Es lenguaje universal. Sí, así es. Incluso cuando a veces no entiendes la letra, si se está cantando, a veces con la melodía te transmite algo, incluso cuando el mensaje como tal de la letra no lo entendiste, la melodía, la intención te toca de alguna manera y eso es poderosísimo y me hace pensar en la trascendencia no solamente física, sino la trascendencia también emocional, espiritual de la música también, que la hace tan única. No hay nada que se parezca a la música, es única. Fíjate, una definición aquí de Beethoven dice que la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Interesante. Pues es que los sentidos es nuestra forma de tener contacto con el mundo exterior. Lo procesamos a través de la vista, del tacto, del gusto, del olfato, pero la música tiene un apartado especial porque la música no solamente nos permite también comunicarnos, entendernos entre los seres humanos, sino que es a través de la música donde conectamos fibras muy internas, muy íntimas y que tocan sentimientos muy profundos que tenemos como seres humanos. O, por ejemplo, hagan el ejercicio de ver una película sin música. Entonces no va a ser la misma experiencia porque la música puede conmoverte, la música puede alterarte, la música puede ponerte eufórico. Totalmente. Y tiene diferentes reacciones psicológicas y incluso somáticas en nosotros, ¿no? La música puede o hundirte más en una depresión o puede sacarte incluso un poquito, darte un poquito más de ánimo. Y te acompaña en el momento, ¿no? Porque es muy común que si tienes una celebración la gente pide música, aunque sea como un fondo, pero que vaya acorde a. Y cuando estás en una fiesta, pero también cuando estás en un momento de dolor, por ejemplo, porque hay tantas canciones con letras de dolor, de separación, canciones ardidas, porque acompañan también ese tipo de momentos. Te da como una catarsis, Exacto, a veces la música logra expresar lo que no logras tú armar en ti. Dice, esa canción dice lo que yo estoy sintiendo, pero no logro expresarlo. Entonces, qué padre que te acompaña la música en cualquier momento, te acompaña, es parte de nosotros y como mencionó hace un momento, hasta la creamos nosotros, está en nosotros, hasta en el latido de nuestro corazón. Sí, así es. Hay un ritmo, hay una sincronía que no nomás es funcional, sino que también es bella. Así como alguien tiene la gracia para escribir un speech muy bonito, muy conmovedor, decir unas palabras, y usar la entonación, digo, aquellos que tienen la gracia de clamar o, no sé, o la poesía, y logran transmitir algo también. Creo yo que la música a lo mejor pudiera ser hasta más fácil, aunque de pronto va a haber gente que la música para ellos les dé igual, pero también la música puede, con solo sonar, hacernos sentir algo muy, muy profundo, ¿no? Y se me hace bien, ahorita que decías lo de ver una película sin sonido, me venían a la mente, aunque no eran sin sonido, pero las películas de Chaplin, Charles Chaplin, que pues solo veías de pronto los pequeños subtítulos que ponían, no había diálogos así tal cual, pero la musiquita de fondo te ponía alegre, acompañaba el momento chusco o el momento triste, ¿no? Y es que en esas proyecciones había un pianista en la sala y él la acompañaba, estaba viendo la película en vivo. Entonces tú estabas viendo la película y la música que escuchabas era en vivo, estaba tocando y justamente su partitura iba de acuerdo a cómo iba la película. Entonces los momentos, así iba corriendo, entonces el piano iba muy rápido, entonces, o sea, había suspenso, o sea, todo eso también lo traducía a través de la música. ¿Cómo traducir lo que estás viendo? Traducirlo en sonido. Así es. Eso está increíble. Y otra cosa que se me viene a la mente, como la música en realidad la puedes ver
son resonancias, son cosas que si las vieras como separadas o graficadas a lo mejor no tendrían mucho sentido. O por ejemplo, si ves una partitura, si quizás no sabes leerla, pues ves unas bolitas y palitos y unos hay cosas que son los silencios, pero que chilo, o sea, que quizás, o sea, tienes el conocimiento y la empiezas a sonar en tu cabeza de alguna, esto suena así, 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 o la empiezas a escuchar y como que cobra sentido de pronto a mí me ha tocado, aprendí un poquito, así como comentabas, a leer, pero antes de cuando no sabía leer, sí te servía como guía, porque ibas escuchando la voz y de alguna manera tenía sentido el cómo las notas estaban más arriba o más abajo, bla, bla. Pero si pudiéramos ver graficada el sonido, pues veríamos cosas nomás que suben y bajan. Sí, sí, sí. Pero es increíble, o sea, ya en la percepción, en los sentidos, se siente, te transporta a muchas cosas. Por ejemplo, para leer otra definición, ¿qué decía Platón acerca de la música? Dice que el ritmo y la armonía son lo que más penetra en el interior del alma y la afecta más vigorosamente, trayendo consigo la gracia, y crea gracia si la persona está debidamente educada, no si lo está. O sea, educada, quiero saber también alguien que conoce o que sabe leer o apreciar. Yo recuerdo, ya entrando un poquito en tema personal, bueno, la música siempre fue parte desde que yo nací. En las bancas escuché la música, en la iglesia, todo, y fui parte del coro de niños y así me fui integrando poco a poquito, hasta llegar allá a un coro más especial, que cada sábado estábamos ahí ensayando, hasta después entrar a estudiar un instrumento, que fue en este caso trombón de vara, y empezaron unas clases que se llamaban, una de ellas se llamaba apreciación musical. Entonces yo tenía conocimiento y contacto con la música clásica, pero la verdad muy nulo. Y el promedio de joven o de la gente en general, cuando escucha música clásica, puede asociarlo con algo soso, aburrido, lento, no sé. Pero qué diferente es cuando empiezas a entrarle, a escuchar, y esa clase se trataba de bueno, en la palabra de la materia está, ¿no? De apreciar. Y nos la daba un famoso músico y locutor, Aldo Rodríguez. Famoso, algunos lo conocen. Sí, muy bien, sí. Y él, con su conocimiento en ese entonces, sus palabras, nos traía muchos videos, viajaba mucho él y nos ponía música, nos puso una música de África increíble, con un video de fondo donde hacían una tipo danza, muchos videos, la verdad, y eso me fue quedando grabado y me fue ayudando a eso, a ir viendo cómo mi solo instrumento pues tenía una complejidad, ¿no? Porque el trombón de vara, tú las posiciones te las tienes que aprender, no están delimitadas ahí, por ejemplo. De puro cálculo. Sí, o sea, te puedes ir para abajo, o si quieres formar el acorde, no va a ser la misma posición, porque vas a tener que bajar un poco para formar bien el acorde, para entonar con los demás instrumentos. Entonces, o el violín, que no tiene los trastes marcados como una guitarra, etcétera. Entonces, al ver la complejidad de mis demás amigos que también estaban estudiando, porque entramos muchos de la iglesia en diferentes instrumentos, como que te llevaba a decir, oye, es que lograr sonar esto es bien complicado, o llegar a tener este sonido, o que tocaran la de estrellita, decía estrellita, tara. O sea, era algo muy complejo. Pues. Era un logro, entonces, eso un logro en grande. mi mente fue atando, diciendo, llegando a tener ese aprecio. Y darle ese valor a la música clásica en este caso, ¿no? Sí, una cuestión de tú, por ejemplo, ¿cómo fue tu contacto con el bello arte de la música? Mi contacto con la música, pues para empezar, desde que tengo razón, en la casa se tocaba mucha música gracias a mi señora madre. Y pues en la iglesia, esa fue la iniciación musical, yo creo que desde antes de nacer, claro que sí, o sea, de enseñarte a aplaudir, ¿no? En los coritos aprendes a aplaudir y dónde va dónde le rematas, y a entonarte, y mi experiencia creo que es relativamente similar a la tuya también, de cantar con los niños y de ensayar, y ya de niños ya ves si alguien tenía aptitudes para tocar, empezaban a tomar clases para tocar. Yo fui a clases de instrumento y de canto muy poco, porque estaba en clase de guitarra y terminaba cantando, que me dormía. Yo pienso que no es tanto que no tuviera como el
el oído o el gusto, sino que creo que me faltó pedagogía. Como que mi personalidad con la pedagogía no del maestro que tenía, no hicimos clic. Y quizá me hizo falta con mis papás buscar otra opción de maestro de música. Pero aún así fue súper benéfico porque aunque iba a clases de teclado, de guitarra y terminaba cantando, aprendí canciones del folclore mexicano. Terminaba haciendo clases de canto. Sí. Y pues padrísimo, o sea, padrísimo. Yo pienso que la iglesia sin quererlo quizá de primera intención funciona también como un centro de iniciación musical y te despierta un sentido musical. Mira, grandísimo. así rápido, todos los niños jóvenes que audicionaron para entrar a la escuela cuando estuve yo en esa generación y en la siguiente, no batallaban nada para el tema de oído. O sea, todos ya tenían un camino recorrido. Volada, sí. O sea, no batallábamos. Sí lo creo. No batallábamos. Pues, claro que sí lo creo. Incluso cuando llegué al punto de estudiar en la universidad, pensé ya como que tomar más en serio lo de la música. No lo hice. Mi hermana afortunadamente sí, que estudió instrumento técnico en piano y luego pedagogía musical. Un saludo, Melba. Excelente cantante. Muy buen músico, productora. Sí, está la verdad, cantante, con buena compositora, de todo. Busquen a la maestra, contrátala. Sí. Y de hecho, pues eso se dedica. Y me acuerdo que yo me sentí realizado en ella. Sí, sigue el camino de la música, síguelo. Nuestro hermano Sam canta muy padre. Sí, canta muy exactamente, padre. Sí, yo también he tenido la oportunidad de escucharlo y canta muy bien, los dos. Y ya ha grabado también, ya has grabado. Sí, tengo una canción en Spotify. Sí, muy bien. Pues fíjate que, sí, adelante, Sí, y lo que yo quería decir antes de que me lanzara la pregunta, que gracias, es hablando de los géneros musicales. Yo pienso que muchas veces no apreciamos géneros musicales porque no hemos tenido esa oportunidad de apreciarlos. En este caso tú estás hablando de la música clásica, que quizá lo consideramos como muchas veces el ápice de la música, pero ¿cuántos otros géneros a veces no alcanzamos a apreciar porque no son parte de nuestra cultura o de nuestra realidad y a veces los hacemos menos? Y no necesariamente un género tiene que ser más importante que otro, simplemente no es tan importante quizá para mí o para mi entorno. Creo que es algo que vivimos nosotros aquí en nuestro país, que tenemos muchas opciones nacionales e internacionales y a veces damos más predilección a una que otra y nos atrevemos a decir que uno es mejor que otro, pero pues en realidad quizá a veces sí habrá, juzgando seria e imparcialmente, a algunos mejor que otros, pero creo que en muchas ocasiones solamente juzgamos de nuestra experiencia. En nuestro medio, por ejemplo aquí en Sinaloa, hay mucho talento musical, o sea, increíble, es impresionante el talento que hay, muy, no sé, ya viene la genética. O sea, hay muchos con grandes compositores, ¿no? Sí, o sea, y somos la tierra de la banda y de otros estilos musicales del regional mexicano, del norteño, tenemos también, y sus subdivisiones, ¿no? Que dicen, chirrines. No, ese chirrín, este es sierreño, y este es hay otro estilo, a mí se me barre, pues este norteño, este es campirano, porque también yo tenía un amigo que decía que era campirano y lo defendía capa espada. Es que suenas igual a esto. No es la misma. No es la misma, pero como no es parte de mi realidad, aunque estoy en este precioso lugar musical que es Sinaloa, a veces no logro apreciar la diferencia entre uno y otro. Y creo que eso es bien importante hablar también de los géneros musicales, de que a veces no los alcanzamos a apreciar porque no son parte de nuestra realidad. Claro. Pero tiene su chiste. Sí. Tiene su Fíjate que hablando de géneros musicales, mi contacto con la música fue de toda la vida también. Mi papá músico, familiares músicos. Tu mamá maestra de... Mi mamá muy buena para cantar canto, también. Y tenían un coro en la secundaria, etcétera, etcétera. Sí, yo recuerdo haberlos visto en una competencia. Y en la iglesia, evidentemente, yo aprendí a tocar teclado desde muy niño. No me gustaba cantar, pero me daban chance en la iglesia. El hermano tenía un tecladote. Entonces yo iba y me hacía loco ahí tocando teclado. Y me dejaban horas, ¿no? Yo tenía un tecladito muy chiquito y ahí tenía uno profesional, tecladito, ¿no? Play School. Es un Casio muy chiquito y ahí había un Casio muy grandote. Entonces así yo me daba vuelo. El caso es que, en la alabanza de la iglesia, el ministerio de alabanza... pues yo soy una iglesia de rancho totalmente, ¿no? Y a lo mejor a ti te tocó a lo mejor algo similar. O te tocó también, si ibas a Angostura o algún rancho, en un culto de rancho, encontrarte que el ministerio de alabanza eran tres señores ya grandes, tres viejitos, que tocaban la guitarra y un tololoche. Entonces, esa era... No había más. Entonces, ¿y qué género se tocaba? Pues el norteñito, rancherito como le gustan al señor. No, es que hay una anécdota de un zapatero que cristiano, ya murió, pero
él le gustaba cantar y cantaba muy rockerito también, pero él decía que él grababa muchas canciones rancheritas porque esas eran las que le gustaban al señor. Un hermano me decía rancheritas como le gustan al señor. Fuerte. Sí, entonces ese género musical era el que permeaba. Sí. Y hablar de otros géneros o que otras expresiones musicales, más de pop, como la música moderna que ahorita está en boga en el cristianismo, pues era impensable, ¿no? O sea, era pecado, expresarte de otra manera, pero bueno, porque entiendo y no lo justifico, pero lo entiendo, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque era como de alguna manera meter al mundo dentro de la iglesia, ¿no? Y como lo que más existía en el mundo, bueno, que también existía muchísima música ranchera, curiosamente, ¿no? Claro. O sea, porque era lo que más había también en el rancho, los chirrines y eso. Es la cultura. Es la cultura, pero la música popular, la música moderna, la música pop, la música romántica, la balada, pues tenía otra intención, más allá que la santidad. Sí, quizá porque desde el principio que llegó el evangelio a nuestra tierra, no se abrazó como un género musical que se usara en los servicios de adoración. Así es, exactamente, por eso. Y pasó que nosotros, por ejemplo, estábamos niños y eran contados 2, 3 cassettes. ¿Cassettes? Sí, cassettes. Y le dábamos vuelta. Y de pronto, pues empezaba a sonar por allá tal o cual artista. Y sonaba muy moderno. Y rápido había ese como... un rechacito ahí. No, sí, con un pequeño rechazo de que no, es que suena muy así... o muy del mundo, o el ritmo está... Porque nos recuerda nuestra vida pasada. Sí, claro, sí. Por eso crees que el género está vetado, pero... Y después, pues no. Pues resulta que no, o sea, en realidad lo que estaba sucediendo es que empezaba a haber una revolución en esos compositores, empezaban a sonar de otra manera, y empezaban a incursionar y a componer y a recibir inspiración del Espíritu Santo, o sea, es la realidad. Y de pronto como que ya uno se empezó a salir de ese se rompe el círculo, y de pronto empezabas, te llegaba, oye, ¿ya escuchaste oye, ¿ya escuchaste esto? Y de pronto el rock por ahí, o ya empezara a entrar el gospel, o sea, se abrió todo un mundo, algo de jazz también. Recuerdo unas canciones de jazz de Marcos Vidal que de pronto era un poquito como que complicado entenderla musicalmente, pero como que al principio te ibas a cierta estructura y ya de pronto sonaba algo en jazz con letra así cristiana, y al principio como que te la brincabas, esa casi no me gusta. Porque no era tan comercial, quizá. Sí, a mí me pasaba. Pero ya después entendías diferente, ¿no? Sí. Oye, que toca esta, no, hombre, está bien difícil. Ya que también empecé a tocar la guitarra, por ejemplo. Le empezaste a apreciar. Decir, oye, es que no son cuatro, no son 4 acordes. La que tiene esto y esto y esto, pues, o sea, es más complicado. Y el poder de la música también es eso, pues, que hay tantos estilos para acompañar diferentes ocasiones, situaciones, momentos. Claro. Y el Salmo 150 dice que todo lo que respire tiene que alabar a Jehová. Así y también incluye los instrumentos también. Así es. Que para gustos se hicieron los colores, nos dijo una vez Jaime Murrell en un congreso de música. Okay. Pues para también decir de que tal o cual el género sí, claro, claro, mientras lo hagas para agradar al Señor, y pues el Señor también nos dio el arte para que nosotros también lo disfrutemos. Claro, por supuesto. En cualquier etapa de nuestra vida está la intimidad de la pareja. Sí. Hay música para eso, y claro, habrá géneros que se acomoden más a una situación que a otra, pero al final, pues todo lo ha creado el Señor y no hay nada nuevo debajo de este cielo. A final de cuentas, nuestra propia educación, nuestra propia formación, nuestros propios intereses, nuestros propios gustos van haciendo una criba de qué música escuchamos y qué música pasamos un poquito por alto. Sí. En mi experiencia particular, yo estudié música, me dediqué por 15 años a la música, canté mucho tiempo en cafés, grabé un disco, música secular, música no cristiana, me dediqué a escribir y todo, pero el ambiente que se vive, ese ambiente en la música, sabrán que es un ambiente que uno piensa que conforme vaya alcanzando ciertas metas, ciertos escalones, te va a ir llenando te va a ir satisfaciendo. Pero resulta ser que es un medio tan competido, es un medio tan difícil de llegar a esos escaños de la fama, por así decirlo, de ser muy conocido. Y cuando eso no sucede,
se te va cerrando el mundo y cada vez, porque el tiempo va pasando y los espacios cada vez van siendo más estrechos. En mi experiencia, me di cuenta y entendí que al menos hacer la música secular o cantar quizás la música de otros por experiencia de otros y para que la vivieran otros, la disfrutaran otros, no era lo que a mí ya me satisfacía. Sin embargo, curiosamente después de que me bauticé y después de que regresé a Dios, he escrito algunas 2 o 3 canciones para Dios exclusivamente, totalmente cristianas, y nunca las he cantado, nunca las he sacado a la luz, nunca he hecho nada con ellas. Yo creo que la única que las he escuchado y así muy fugazmente es mi esposa, pero fuera de ella yo creo que nadie. Y debo decirles que aunque no las haya escuchado nadie, me llenan demasiado. O sea, la experiencia de escribir para una cosa y la experiencia de escribir para Dios es algo que aunque no te escuche nadie ya te sientes porque es parte pleno. de tu historia con Dios. Yo creo que así empezaron mucho de los salmos. O sea, tenemos un libro en la Biblia de alabanzas que tienen muchas cosas, pero el propósito general son alabanzas a Dios, que son poemas y también canciones en su momento. Entonces tal vez al principio fueron parte de la historia muy personal e íntima de David y de otros escritores de los salmos, pero después se volvieron estas famosas canciones o poemas que ahora acompañan la jornada espiritual de millones de personas. Yo pienso que así debió haber sido al principio. Y ojalá tenemos algún día a compartirlo. Pues, y yo quiero decir algo de los géneros para cerrar este programa, aviéntate esa reflexión. La gente que dice, a mí me gusta todo tipo de música. Querido, a ti no te gusta la música. Si usted dice que le gusta todo tipo de música, a usted no le gusta la música. Eso no es cierto. Gracias. Sin más explicación, porque no nos no nos dio ninguna explicación, pero a ver, cierra tú con un comentario final. Pues la música es parte, por lo menos, de nuestra vida y es parte también, hablando de nuestra iglesia, es un medio. Bueno, ya hablaremos un poquito más de ese tema en el siguiente capítulo, pero definitivamente la música es algo que creo que todos deberíamos aprender a apreciar. Y en conclusión, aprender a conducirla al creador mismo de la música. Esa inspiración que es nuestro Dios. Y si a ustedes les gusta la música, de verdad les gusta la música, ahí pónganos en los comentarios, por favor, qué género es el que más les atrae. No toda. ¿Qué género es el que más les gusta? Y porque los géneros son para la música, no para las personas, vivo como por dice ella. Pepsi. Vivo per ley. Así que nos vemos en el próximo episodio de Referente Podcast. Gracias por acompañarnos y bienvenidos de nuevo.